Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión 3.3.3, Innovación, Transformación Digital y el Mundo del Trabajo del Futuro. Mi nombre es Enrique Galicki y voy a estar colaborando con la moderación de este tan interesante panel. Antes que nada, decirles que abajo, donde están los botones del Zoom, hay uno que dice interpretación, para los que lo quieran escuchar en el idioma que lo deseen, ya sea en español, en inglés o en francés, que son los idiomas donde hay traducción simultánea. Allí está un globito con la interpretación para que puedan seleccionar aquellos que lo deseen. Bueno, nuevamente entonces darles la bienvenida. Creo que estamos ante un tema muy interesante. Como sabemos, la transformación digital está impulsando rápidos cambios en la naturaleza, la calidad y la productividad del trabajo, con consecuencias muy importantes en el mercado laboral, entre ellas, por un lado, el aumento de la desigualdad, por otro lado, la necesidad de nuevas competencias y el desafío de crear trabajo decente. Estos son desafíos muy potentes para los decisores de políticas, más necesarias aún en este contexto de crisis. Entonces, en esta sesión, desde la perspectiva territorial y también nacional, se trata de obtener más pistas para tener rutas para enfrentar estos desafíos, de tener una mano de obra con competencias adecuadas, relaciones laborales adecuadas a esta nueva realidad, y en general un tema clave para América Latina. Hoy tenemos 5 ponentes de América Latina, como es el tema del contrato social, ¿verdad? Que apunte a una relación más adecuada entre ciudadanías, gobiernos y también el planeta en general. Entonces, esta sesión habla del futuro del trabajo, habla también de los cambios en la práctica y el concepto del trabajo, de cómo las nuevas tecnologías están cambiando la disponibilidad y la naturaleza del trabajo, temas como la deslocalización, entre otros. Entonces, el objetivo básicamente es compartir un análisis y posibles soluciones a los problemas generados por el impacto de la transformación digital sobre el mundo del trabajo y de la sociedad, enfatizando en la perspectiva territorial. Entonces, ¿cómo pararnos ante este tema tan clave a nivel de las competencias humanas? ¿Cómo aumentar los puestos de trabajo en este contexto tan difícil? Puestos de trabajo que tengan estabilidad y que tengan protección social. Y en términos generales, qué nuevas formas de organizar el trabajo, de hacer negocios, permiten aumentar el poder del mercado y de los trabajadores en esta situación. Para esto tenemos un panel realmente muy completo, con 5 expositores de diversos países de América Latina. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente: cada expositor va a tener 10 minutos máximo, y en eso me disculpan, pero voy a ser bastante estricto. 10 minutos para su presentación. Creo que casi todos van a presentar un PowerPoint, pero eso es libre para cada uno de los expositores. Vamos a estar recibiendo preguntas vía chat. Para esto me va a estar ayudando el gran amigo Roberto Di Meglio desde Turín, y con su larguísima trayectoria y experiencia en la OIT y en estos temas que nos traen hoy. Luego estaremos devolviendo la palabra por 3 minutos a los expositores para que puedan, reaccionar, responder a las consultas que se tengan. Les pido entonces puntualidad, porque las sesiones van enganchadas y todo lo que nos retrasemos retrasa el día completo. Y lo otro, y ya termino y les doy la palabra, es que en alguna sesión previa que tuvimos con los expositores, es que por supuesto van a hacer su presentación,
pero también en la medida de lo posible van a ir enganchando y acumulando y preguntando sobre los expositores anteriores, de manera que por un lado no repitamos todos los mismos conceptos y por otro lado se vaya enriqueciendo la ronda a medida que se vayan escuchando entre sí y que puedan ir retomando. Entonces, sin más, vamos a comenzar desde Chile con Fernando Verdugo, que tenemos el gran gusto de que esté con nosotros. Fernando es profesor rural, tiene un postítulo en Innovación y Gestión Tecnológica, representante popular en el Consejo del Gobierno Regional de O'Higgins, es expresidente del Gobierno Regional y canciller de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, es asesor senior sobre desarrollo y negocios para la región de O'Higgins y proyectos de ciudad inteligente en el territorio rural. Fernando, es un gran gusto darte la palabra y escucharte en los próximos 10 minutos. Enrique, muchas gracias. Saludo a todos y todas, no solo a los participantes del panel, sino también a quienes ya están conectados por la red. No voy a perder más tiempo, hacerles perder tiempo, así que voy a lo que hemos preparado como presentación. Vamos a hablar sobre el trabajo del futuro a pesar del centralismo, la experiencia de la región de O'Higgins. El año 2019, Chile observaba los desarrollos para llegar con equipos remotos a Marte, los desafíos de las migraciones. Internamente estábamos aumentando la producción de energía solar, fundábamos las bases para la producción de hidrógeno verde y en materia de empleo tratábamos de relevar empleos verdes y mayor ocupación de la mujer en el campo del trabajo. Hasta que a fin de ese año estalló la rebelión de octubre, ese remesón en el país que imaginaba el centro y la élite, y con los precios que tuvo en vidas, en mutilaciones y desmanes. De ahí enfrentamos los chilenos el COVID-19 y el obligado repliegue de la producción, el aumento del costo de la vida, la falta de empleos, la desaceleración económica en el centro, otra vez, porque nuestra región, que es un milagro de actividades económicas distintas en un mismo territorio, tiene un yacimiento de cobre, el más grande de Chile, en la cordillera, a plena explotación, tiene aguas abajo la producción de frutas de exportación para diversos mercados, especialmente el chino, además de una concentración feroz de la producción de carnes blancas con destino Asia. Doy algunos datos de esta región. En febrero de este año, la región de O'Higgins exportó fruta por 576 millones de dólares, lo que significa un aumento interanual de 62,3%. El sector silvoagropecuario en esta región tuvo una variación anual positiva de, escuchen bien, en plena crisis, 84,8%. La carne de cerdo presentó un crecimiento de 34% y la minería, el 2020, tuvo un 55% más de excedentes respecto al año anterior, producto de el mayor consumo chino. Estos datos nos demuestran que la región en plena pandemia no paró, con todos los efectos de la crisis derivada del COVID-19, lo que encierra desafíos. Y de eso vamos a hablar aquí. Como señalábamos, la economía no ha parado en nuestra región. Es cosa de mirar cómo cada mañana salen los obreros a trabajar en la locomoción contratada por las empresas sin más protección que la mascarilla facial. Lo que hemos visto luego es que a los citadinos se les impuso el teletrabajo y también para las actividades educativas. Pero saliendo del perímetro central de la capital de Chile e incluso fuera de la capital de nuestra propia región, y como pasa en la mayoría absoluta de los municipios de Chile, la calidad de la red de Internet y sus condiciones de acceso demostraron ser absolutamente débiles, lo que desnudó la realidad de un país, entre comillas, moderno, con una cantidad de celulares 2 veces superior a la propia población, con preeminencia de los dispositivos inteligentes, pero que sin embargo, en conectividad tiene los pies de barro, porque Chile prefirió las razones de geopolítica dictadas por Estados Unidos sobre el 5G que dar el salto a una red que favorezca desarrollos tecnológicos que empujan la economía. El COVID-19 impuso en las comunidades ciertas complicaciones por una política de cuarentenas dinámicas. Esto es que básicamente
En Chile tenemos una lotería de fases de confinamiento y territorios cerrados, junto a otros totalmente abiertos que induce a graves problemas de movilización, gestión de stock y movimiento de mercancías. Con ello, se comenzaron a desbordar los canales formales de distribución logística como DHL, por ejemplo, apareciendo múltiples emprendimientos que están desafiando en costos y calidad los servicios logísticos tradicionales, creándose pequeños hubs logísticos que abarcan una gran diversidad de medios y temas. Pongo atención en esto. Ha sido interesante cómo se ha creado una oferta diferenciada que va desde transporte feminista a ecologista, solo bicicletas, solo motos, con implicancias verdes, por decirlo así. Porque definitivamente el futuro del empleo son los empleos verdes. Aunque hay dificultad para su visualización más allá de las relacionadas con las energías limpias, y ha costado permear desde el aparato central de gobierno a la sociedad para que sean valorizados y comprendidos como un plus para las empresas y no como un rótulo que no agrega valor. La agregación de valor por la promoción de los empleos verdes con su componente de buenas prácticas debe ser un elemento que impulsa adelante la transformación cultural que implica para las empresas iniciar ese camino de desarrollo y reinvención de modelos superados de cara a los desafíos plasmados en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya tenemos tres elementos característicos de este tiempo nuevo de incertidumbre y cambios profundos en el hacer comunidad y economía desde la región. El surgimiento de los micro hubs logísticos, la caída del mito de la conectividad total y la falta de valor agregado en la modificación de las prácticas productivas de cara a la creación y transformación a empleos verdes. Ahora bien, antes de las dos crisis, la social y la sanitaria, en Chile y específicamente en el territorio de O'Higgins, junto a un gran equipo de colaboradores, hemos venido liderando un giro en el problema de la baja productividad, los empleos verdes, la sustentabilidad urbana y el desarrollo rural. En tal sentido, gracias a una publicación hace varios años de la experiencia alemana en cooperación internacional en educación vocacional y entrenamiento, contactamos al embajador alemán con la dificultad que tenemos los gobiernos regionales en Chile, que no podemos hacer diplomacia. Entonces, hicimos paradiplomacia, que eso es lo que hemos aprendido de la Organización de Regiones Unidas. El problema de origen en ese contacto es así. En diversas actividades productivas se ejerce una fuerza de trabajo que aparentemente tiene poca o nada de cualificación, lo que empuja a la baja los índices de productividad. Eso dicen los expertos. No obstante, para quienes conocemos la realidad de las y los trabajadores de la región y los buenos números que se incrementan año por año, y ya les conté de eso al principio, hay un dato que no ayuda a la comprensión del fenómeno, porque sabemos perfectamente que estamos en presencia de una práctica de negación de los saberes, por la vía de la negación de una certificación formal de saberes y competencias y no falta de ellos. Una negación conveniente que no empuja la productividad hacia abajo, sino los salarios. Empuja a la baja los salarios de las y los trabajadores del campo. Si bien es cierto, la ley que creó el Sistema Nacional de Acreditación de Competencia está todavía en una solución de plataforma que poco tiene que ver con la realidad de los territorios. La formalización y acreditación de saberes para el trabajo por la vía de procesos técnico-pedagógicos adecuados, tales como los promovidos por la educación vocacional alemana o austríaca, nos debería ayudar a levantar salarios y producir mejores prácticas de desarrollo humano y sostenibilidad sin trampas en el proceso productivo regional. Nunca debemos olvidar que el trabajo realiza y construye al individuo, por lo que tiene una categoría que es muy superior a la posible de estandarizar como mercancía. Nuestra propuesta de trabajo ha sido hacer razonar al sistema sobre el valor humanista del trabajo para el futuro, redescubriendo las implicancias éticas del mismo respecto a la construcción de riqueza y la construcción y transformación del ser humano en el ejercicio de sus saberes y aplicación de su fuerza. El desafío que nos va imponiendo la crisis social y pandémica es el cambio de paradigma que puja desde la región,
una necesidad de mutar un modelo extractivista y rentista a uno que valora las y los trabajadores, reconoce el saber especializado, paga por él, promueve el empleo verde y lo que llamamos nosotros la innovación, y comparte los beneficios de las ganancias que imponíamos a la audiencia en la introducción. En este módulo se nos proponía discurrir sobre el aumento de la inversión en las capacidades de las personas a nivel local, escudriñando en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Una gran tarea cuando se trata de pensarlo y trabajarlo desde la localidad. Porque las localidades y las regiones chilenas, muy en nuestra tradición, no tenemos las atribuciones y los recursos que sí tiene el gobierno central para adoptar decisiones y acciones en favor de una política determinada. Por eso buscamos paternariados internacionales como este que nos ofrece hoy día Córdoba, a quien abrazamos. Un minuto, Fernando. Cambios que necesitan prácticas concretas de eficiencia en el manejo del agua, reciclaje, disposición de residuos, innovación. Desde el campo chileno expresamos que tenemos esperanza en el proceso de construcción paritaria de una nueva constitución para nuestra república y que de ella emane un nuevo contrato social que ponga en el centro a la persona en colectivo, al pueblo, en favor de la paz social, la convergencia de objetivos y una repartición justa de beneficios de la modernidad en la ruralidad, en los márgenes de las urbes, en las agrupaciones de ruralidades o agrópolis que defendemos contra un modelo que nos crea al margen de la economía del futuro, sin sincerar que el futuro seguirá comiendo de lo que produzcamos las y los trabajadores en las agrópolis. Un gran abrazo a los pueblos latinoamericanos que sufren represión, a los hermanos migrantes y a Palestina. Un gran abrazo. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por esta tan completa presentación en 10 minutos exactos. Te agradecemos mucho y seguramente dará mucha, como se dice, mucha tela para cortar lo que nos has planteado. A los que están teniendo problemas con la traducción en inglés, hay un tema del software, lo están tratando de mejorar y esperemos que en las próximas intervenciones se vaya mejorando. Pasamos a darle la palabra a Marcelo Bechara. Marcelo es de Córdoba, es locatario, es locatario en esta globalización en la que estamos, virtual. Es contador público por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene varias titulaciones en universidades de Argentina, de Barcelona, de Boston, en Estados Unidos. Una amplia actividad académica a nivel universitario. Vicepresidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto. Director de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Consejero titular de los anfitriones, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba. Miembro del Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la provincia de Córdoba. En 2020 fue nominado por La Voz del Interior como una de las personalidades cordobesas del año por su trabajo referente a la igualdad de género. Presenta anualmente el Índice de Cultura de Innovación. En 2021 ha sido ternado por el impacto transformador de los premios Summa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba y es presidente y fundación de la empresa Evoltis. Marcelo, con gran gusto te doy la palabra por los próximos 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, muchas gracias a todos. Bienvenidos y desde Córdoba los abrazamos fraternalmente. Estamos viviendo un desafío que representa un cambio de época y un desafío a nivel global, a nivel mundial múltiple. No solamente por la transformación digital, este concepto de convergencia de tecnologías exponenciales que funcionan en el mundo biológico, el digital y el físico, sino también por este COVID, que altera permanentemente el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso, abrazarlos y desear que todos estén muy bien de salud junto a sus familias. ¿Qué contexto estamos viviendo?
Estamos viviendo un contexto básicamente caracterizado por 4 cosas para compartir. En primer lugar, el famoso mundo VICA, que todo el mundo sabrá, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero no me quiero quedar solamente en la caracterización de este contexto VICA, sino adicionalmente ver qué comportamientos las personas, las empresas debemos dar. Y frente a la volatilidad del entorno de este contexto, ¿no?, es tener el propósito firme de largo plazo de cada persona y de cada organización, que a pesar de las circunstancias del corto plazo, nosotros basemos nuestras decisiones personales y empresariales en nuestro propósito de largo plazo. Por eso enfrentar la volatilidad del contexto con un propósito claro. Lo segundo, cómo de repente la incertidumbre, aceptarla. Esta falta de predictibilidad que nosotros tenemos es aceptar la incertidumbre para encontrar los mejores caminos de gestión. A la complejidad, afrontarla con simplicidad. Y a la ambigüedad, afrontarla con agilidad. Esto como primera característica del contexto, de este mundo VICA, pero no quedarnos en la caracterización, sino también en los comportamientos. Luego, como segunda característica, estamos viviendo la era de la obsolescencia. Y en este sentido, es importante, como decía Alvin Toffler, que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Por eso, a partir de allí, el impacto que nosotros podemos tener como personas y como organizaciones está en este círculo virtuoso que tiene que ver con el aprender, con el desaprender, para poder transformarnos y así trascender. La tercera característica del contexto tiene que ver con este concepto nuevo que vino a traer el COVID, que es la low touch economy, la economía de bajo contacto, con el desafío que tenemos nosotros, que es humanizar las conexiones tecnológicas, como estamos haciendo hoy. Una economía que nos encuentra en los iPads, en las notebooks, en las PCs, pero con una alta conexión emocional, poniendo a la humanidad en el centro. Y por último, para caracterizar el contexto, ¿no?, es el concepto de cambios exponenciales que estamos viviendo. Y a partir de allí, que estos cambios exponenciales que se presentan masivos, cualitativos y sistémicos, la pregunta como personas y como organizaciones a realizarnos es: ¿nuestros modelos mentales están dando respuestas en términos lineales, incrementales o en términos exponenciales? De forma tal de que ¿cuál es el comportamiento que tenemos? ¿Lógico, lineal, secuencial o predictivo? ¿O bien un comportamiento creativo, lateral, asociativo y disruptivo? Y es allí donde entra en juego la respuesta principal frente a estos contextos, la respuesta principal, que es la innovación. La innovación hoy representa un campo de estudios, con conceptos, con metodologías, con herramientas. Y hoy la innovación, si bien puede ser incremental o puede ser radical, es la gran respuesta que como personas y organizaciones nosotros debemos dar. Y ahí lo que quiero compartir en estos minutos son los hallazgos, los aprendizajes que hemos nosotros realizado a partir de medir el índice de cultura e innovación en la Argentina y en algunos países de la región. En primer lugar, cuando nos referimos a innovación, nos referimos a cultura de innovación, donde ponemos a las personas en el centro, que es la lengua franca que todos en las organizaciones hablamos para poder saber qué es innovar, por qué innovar y para qué innovar. Y por qué la cultura de innovación se presenta como la principal propuesta única de valor de las organizaciones. Es porque nos pueden copiar nuestros productos y nuestros servicios, pero no nos puede copiar nuestra cultura de innovación. Por eso allí fomentar, potenciar la cultura de innovación, generando intraemprendedores dentro de nuestras compañías, es clave a la hora de dar no solamente respuesta al entorno que estamos viviendo, sino también reconfigurar nuestros modelos de negocios para podernos reinventar. En segundo lugar, la característica del liderazgo, que hoy es el liderazgo que impulse el compromiso por innovar, encienda la pasión por innovar,
que sea un liderazgo que esté al servicio, que dé el ejemplo, que sea un liderazgo en 3D, que tome la iniciativa, que tenga cultura de feedback y de feed forward, y principalmente que sea un liderazgo humilde. En tercer lugar, el modelo de gestión. Hoy las grandes estrategias se han convertido en pequeñas tácticas dinámicas, flexibles y validadas en el tiempo. Y a partir de allí, el modelo de gestión y de operación que tenga que ver con un modelo basado en el agilismo para poder acelerar los cambios necesarios en nuestras organizaciones. Luego, las nuevas competencias, donde hay mucho material en este sentido, pero me quedo con dos metacompetencias importantes, con la flexibilidad cognitiva y con la resiliencia que implica este orden alterado que nos trajo la pandemia. El diseño organizacional hoy cada vez más está tomando conciencia de un modelo basado en el ambidiestrismo, es decir, con un brazo focalizado en la operación, con foco en la eficiencia, y un brazo focalizado en la innovación, de forma tal de poder explorar nuevos rumbos y nuevas respuestas a los mismos qué, nuevos cómo a los mismos qué, y también nuevos cómo a los nuevos qué. Generar equipos interdisciplinarios dentro de nuestras organizaciones, donde el valor de la diversidad se pueda poner en valor, donde haya una conexión entre los desafíos que como organización tenemos y los lineamientos que como organización declaramos y definimos. Luego, la importancia de las competencias conversacionales. Hoy hemos comprobado cómo el lenguaje puede ser generativo o puede ser restrictivo a la hora de ampliar nuestros horizontes y nuestras capacidades de acción, y por lo tanto también la innovación. El lenguaje es acción, y la acción genera ser. Y esa identidad que como organizaciones y como personas tenemos, principalmente está en la capacidad de podernos escuchar, de habitar la pregunta como competencia fundamental de la persona y del directivo o del intraemprendedor. Luego, tener este concepto de ir primero por el propósito, poner en relevancia ese propósito de largo plazo, como yo decía antes, de forma tal de que todas las decisiones que nosotros hacemos a nivel organizacional estén pensados en ese propósito de largo plazo, aún a expensas de las circunstancias de corto plazo. Y en este sentido es enamorarnos primero del problema que nosotros podemos tener y también a partir de allí de la solución, donde básicamente podamos dar respuesta a 4 preguntas fundamentales que nos interpela este contexto, que tiene que ver primero, ¿con qué problema nosotros queremos solucionar? Segundo, ¿con qué proceso queremos mejorar? Tercero, ¿con qué oportunidades queremos aprovechar? Y cuarto, ¿qué riesgos nosotros a nivel organizacional queremos evitar? Y es allí donde el posicionamiento de la innovación, que como concepto es poder llevar nuevas ideas que agreguen valor, es poder transitar naturalmente este concepto que va desde la ambigüedad a la incertidumbre y a asumir riesgos concretos. Por eso hoy, las personas que estamos al frente de las empresas no solamente debemos gestionar Un minuto, Marcelo. No debemos gestionar los riesgos, sino también debemos ser navegadores en esta incertidumbre y ser exploradores en esta ambigüedad. Por lo tanto, como concepto final, es que no hay cultura de innovación sin innovación sostenible. Luego, que el nombre del juego hoy es co-crear, que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo y que principalmente la transformación empieza por las personas. Y el deseo desde Córdoba que podamos en este foro inspirarnos conjuntamente, aprender colectivamente, colaborar desinteresadamente e impactar exponencialmente. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias por tan rica presentación que creo que a todos nos ha dejado moviendo la cabeza, digamos, en el mejor sentido, por la cantidad de conceptos, de preocupaciones, de riqueza conceptual
que sabemos que no es solo teórica, sino que lo importante en tu caso es que viene también de una práctica muy extendida. Tomando la alegación hacia la co-creación de Marcelo, los sigo invitando a que puedan hacer preguntas, comentarios en el chat. Si nos da el tiempo, podremos abrir eventualmente los micrófonos, pero de momento estamos recibiendo comentarios por chat. Quiero saludar a algunos amigos que veo por ahí, a Jorge Perici de la DEC, a Emilio Rabasco y a todo el FAMSI que desde el primer foro mundial ha estado marcando ruta, marcando línea, y realmente es una gran alegría compartir 10 años después con el FAMSI esta aventura en la cual seguimos felizmente juntos y creando. Así que, Emilio, un gran gusto verte por ahí. Algunos amigos también, Joaquín Galván de México y varios amigos uruguayos que están por ahí, y a todos los participantes. Le vamos a dar la palabra a Laura Tuero. Laura es directora nacional de Desarrollo Regional PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. Él es colega mía, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado la especialización en Gestión de la Innovación y Negocios Tecnológicos de la UNSAM y la maestría en Desarrollo Territorial en la UTN. Se ha desempeñado también en la función pública municipal, así que tiene un poco de los dos mundos, el nacional y el territorial, como directora de Inversiones y Comercio Exterior, diseñando políticas locales en desarrollo económico territorial en la Municipalidad de General San Martín. También ha participado en diversos programas de vinculación y asistencia técnica a las pymes, y es un gran gusto, Laura, darte la palabra por los próximos 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Un placer saludarlos a todos y todas y compartir este espacio. Digo, bueno, mientras yo voy a presentar una PPT, así que mientras voy compartiendo, les comento que mi intervención va a estar enfocada justamente desde el área de competencia que tenemos desde la Dirección Nacional en particular y desde la Secretaría PYME en general, orientada tanto a la articulación territorial como al abordaje de políticas públicas nacionales sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la nación. En esta línea les quería mostrar desde dónde partimos. En este gráfico, en esta imagen, pueden ver un estudio del Centro de Estudios para la Producción de nuestro ministerio, que establece la heterogeneidad estructural que presenta nuestro país en cuanto a cantidad de empresas cada 1000 habitantes, como así también empleos registrados, y se ve una clara asimetría en términos territoriales en cuanto a formalidad laboral, salarios, intensidad tecnológica, cantidad de empresas y demás. Si nos vamos también al ingreso promedio de salarios, también se ve una asimetría muy importante entre los territorios, con lo cual toda la política pública que estamos planificando desde el Ministerio y desde la Secretaría PYME en particular está apuntada a reducir estas asimetrías, claramente que fueron mucho más evidentes en el contexto de la pandemia, y reducir las brechas también de productividad al interior de las pymes y los sectores productivos. Dicho esto, digo, del marco desde donde partimos en la planificación de la política, quería plantear una serie de desafíos que también tenemos en línea con la temática de este panel en particular. En principio, que consideramos que todos los sectores productivos son importantes, también que necesitamos exportar más, y no solo por el ingreso de divisas que genera para la situación económica y macroeconómica del país, sino también porque promueve la competitividad de la producción nacional. En esa línea es clave el desafío de reducir, como mencionaba antes, los desequilibrios y asimetrías en términos territoriales, tanto de provincias y al interior de ellas, también poder reducir las brechas de productividad regional, las brechas de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, y las brechas de género, que también se han evidenciado mucho en el marco de la pandemia. Para ello también apuntar a fortalecer la oferta de trabajadores y trabajadoras calificadas y calificados. En esta línea, lograr una mayor proximidad de la política pública nacional a sus propios beneficiarios, considerando estas asimetrías territoriales. Poder fortalecer las instituciones, todo el entramado institucional de apoyo a los sectores productivos, que son parte, digamos, clave en nuestra mirada de estos sistemas
productivos y del apoyo a la producción nacional, y promover, en línea también con las nuevas tendencias tecnológicas, la transformación digital PYME, que se ha puesto muy en evidencia también en el contexto de la pandemia y ha acelerado todo ese proceso. En esta línea, digamos, los ejes estratégicos de la Secretaría PYME son la inclusión financiera, el desarrollo regional, la promoción de la productividad PYME, promover también el desarrollo exportador de las pymes, incremento de la competitividad, el desarrollo emprendedor, y siempre en todas nuestras políticas consideramos la perspectiva de género un eje transversal a considerar y a tener en cuenta. Esto en general me voy a detener ahora en dos grandes bloques de este abordaje 360 que presentaba, orientado a las dos temáticas que les comenté al inicio. En principio, la importancia de fortalecer el territorio, las instituciones y las capacidades territoriales. En esta línea estamos apuntando una serie de medidas políticas y de consensos con organismos territoriales como las universidades nacionales, los centros de servicios tecnológicos, que también son claves en este nuevo paradigma productivo, los centros empresariales sectoriales, las agencias de desarrollo local, y también la asociatividad, digamos, el consenso, los grupos asociativos y clúster entre empresas. En esta línea, digamos, una gran política que pusimos en marcha y que no tenía antecedentes en nuestro ámbito de intervención es una estrategia de fortalecimiento de estas instituciones de apoyo en el territorio. Por un lado, estamos creando centros pymes en todas las universidades nacionales, y no solo para que sean digamos, difusores de nuestras herramientas en el territorio y también de los gobiernos subnacionales, de herramientas de gobiernos subnacionales, sino también para que puedan trabajar vinculando su expertise de conocimiento con también las necesidades y el acompañamiento en asistencia técnica, capacitaciones, en los nuevos desafíos que presentan los sectores productivos desde el know-how de las universidades, un rol no solo de extensión, sino también de acompañamiento directo a las micro y pequeñas empresas, digamos. Es la primera vez que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos un vínculo de este tipo con las universidades nacionales. Y también otra línea de proyectos que estamos acompañando es el fortalecimiento institucional de las agencias de desarrollo local y los centros empresariales sectoriales que brindan servicio y asistencia a las pymes. En esta línea pusimos en marcha dos herramientas mediante aportes no reembolsables para llevar adelante estos proyectos, para fortalecer los recursos humanos de estas instituciones y también generar proyectos que estén vinculados a las cadenas de valor prioritarias del territorio donde están insertas. Digamos, siempre en este punto, digamos, dejamos mucho lugar a conocer también cuáles son las realidades y los sectores predominantes de cada región para tratar de trabajar sobre esas asimetrías que mencionaba al inicio. Y siempre las temáticas priorizadas son los nuevos paradigmas productivos, transformación digital, eficiencia energética, agregado de valor en origen, la incorporación de innovaciones y tecnologías de gestión en procesos productivos, la calificación de los recursos humanos de las MIPYMES. Por otro lado, el otro gran bloque que quería comentar es la creación recientemente, el mes pasado, de una Agencia Nacional de Promoción de la Capacitación PYME, que contiene una serie de programas e incentivos a través de Crédito Fiscal, que es un programa histórico, pero también una plataforma virtual de cursos y seminarios sobre tendencias y los nuevos desafíos que requieren los sectores productivos, las pymes, tanto a nivel nacional, sectorial como internacional, un sistema de certificación y acreditación de competencias de estas instituciones que proveen la capacitación a las unidades productivas, y la creación de dos espacios nuevos, como es el Observatorio de la Capacitación PYME, y un consejo consultivo público-privado también de capacitación PYME. Estas dos instancias, digo, son nuevas y apuntan a generar consensos en base a las nuevas tendencias mundiales o requerimientos de sectores, y sirven de insumos e instrumentos para la planificación de las políticas públicas también en esta línea de capacitación. Ahora, para no extenderme más en el tiempo también, después digo, si podemos ahondar en algunos de estos puntos, quería a modo de conclusión presentar, bueno, en línea desde la perspectiva de las MIPYMES y los territorios, y la vinculación con la temática de este panel, presentarle una serie de conclusiones y desafíos que en principio creemos que es fundamental poder orientar una serie de medidas desde el gobierno nacional a reducir esas brechas estructurales que mencionaba al inicio, y promover la reactivación productiva también en el marco de la pandemia y en el marco actual, con foco en las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas productivos. En esta línea es crear herramientas dirigidas y orientadas hacia la transformación digital PYME, el fortalecer las instituciones
del entorno territorial y las capacidades propias de los territorios, porque consideramos que todos, tanto los gobiernos locales, las microrregiones y la diversidad de los territorios, tienen capacidades endógenas para promover sus ventajas competitivas. Entonces nuestra política de articulación multinivel entre esferas de gobierno es fortalecer o fomentar esas propias capacidades y acompañar esos procesos de diálogo y también en articulación público-privada para mejorar nuestro eje, que es la competitividad y productividad de las pymes y sus entornos. En esta línea, digamos, apuntar a fortalecer tanto las instituciones, digamos, como los entornos territoriales, necesariamente es clave para mejorar la inserción de las empresas en estos nuevos paradigmas productivos y también de los trabajadores y trabajadoras en la adopción de estas nuevas tecnologías. Y otro de los puntos, digamos, clave para finalizar es que también fortalecer estas instituciones en territorio, estos programas y la articulación entre distintos niveles de gobierno nos va a permitir apuntar a ese desafío que decía al inicio de lograr mayor capilaridad de las políticas nacionales y también cierta adaptación a las distintas particularidades del territorio. Entonces, bueno, ahí para finalizar, eran estos los puntos que querían comentar. No sé, Enrique, si estuve bien en el tiempo o podemos... Justito. Ah, excelente. Ni amarilla tuve que sacar. Bueno, muchas gracias. Espero que... Laura, mil gracias. Muy interesante presentación de una política nacional hacia lo territorial, con enfoque territorial y muy aplicada al tema PYME, competencias. Me gustó mucho el tema del fortalecimiento del territorio en lógica de fortalecimiento del entorno, el enfoque desde las asimetrías y las brechas, en fin, me gustó mucho una cantidad de temas que pusiste arriba de la mesa que seguramente vamos a ir retomando. Ahora le voy a dar la palabra a Rafael Moreira del SEBRAE de Brasil. Él va a hacer su exposición en inglés. Rafael, sorry, I will introduce you in Spanish. Rafael es economista. He's an economist and he's advisor of de apoyo a la pequeña empresa, donde trabaja con transformación digital e inteligencia de negocios. Del 2016 al 2018, como asesor en la Dirección de Administración y Finanzas, coordinó las iniciativas de transformación digital de la institución. En 2020 y 2021 fue uno de los coordinadores de la investigación Los impactos de la pandemia de coronavirus en las pequeñas empresas. Tiene una maestría en la Universidad de Brasilia, una graduación en la Universidad de Maryland en economía. En 2015 fundó el sitio Economía de Servicios, que es un referente en la temática de la economía y los servicios digitales. Y las áreas de investigación de este ámbito son los servicios, la productividad, las pymes, el comercio exterior y la economía digital y el emprendimiento. Rafael, you have 10 minutes for your presentation. Thank you. Tienes 10 minutos para la presentación. Gracias por unirse. Gracias por la invitación. Voy a hablar en inglés porque solo hablo portuñol. Entonces creo que sea mejor en inglés. Bien. Voy a poner aquí mi presentación. Solo les pido un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, está bien. Aquí también escuchamos a tus niños. Sí, lo siento, aquí está mi mini bebé conmigo. Ya tenemos tu presentación, perfecto. Entonces, para comprender la revolución digital tenemos que entender la economía de los servicios. ¿Por qué son importantes los servicios en esta discusión? Porque vamos a hablar de transformación estructural. Típicamente, todas las economías migran de la agricultura a la manufactura y a los servicios. Y desde allí comienzan a interactuar entre sí. Entonces, la manufactura avanzada
requiere servicios profesionales y también las sociedades urbanas comienzan a requerir más servicios. También tenemos distintos procesos de descentralización y terciarización de recursos. En este siglo XXI hemos visto que hemos tenido que acudir a cómo distintas empresas logran hacer el neumático completo de un auto. Ahora, en cambio, tenemos distintas tareas especializadas en la cadena de valor. Y esto significa que hay muchas pequeñas firmas en el sector de los servicios que van trabajando en distintas formas dentro de la cadena de valor. También hay servicios y bienes que se complementan entre sí y es difícil separar uno del otro. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes. También tenemos la industria 4.0, tratados internacionales recientes enfocados también en servicios y podemos también hablar de nuevas tecnologías y servicios que cada vez son más comercializables. ¿Qué quiero decir con esto? La competencia se vuelve global en los sectores más tradicionales. Por ejemplo, tenemos a los Uber que compiten con los taxis, Airbnb con los pequeños hoteles, Amazon que compite con las pequeñas editoriales y tiendas de libros, Netflix como compite con los cines y universidades como MIT, Harvard, etcétera, tanto tradicionales como no tradicionales que ahora están compitiendo con YouTube y a su vez estos con otras escuelas. Así que hay competencia en casi todos los sectores. En pocas palabras, las nuevas tecnologías de producción, las organizaciones de producción y los cambios en los patrones de consumo, también desde la naturaleza que tienen los bienes manufacturados, están acercando a la industria y a los servicios en una relación cada vez más sinergética y simbiótica, donde algo no es ni un bien tradicional ni un servicio tradicional. Lamento que la última parte en esta diapositiva esté en portugués, pero esto es solo para mostrarles la distribución del costo final de un iPhone. Por ejemplo, el 60% del precio final son ganancias de Apple. Y solo hay alrededor de un 22% que se debe a los materiales y los insumos necesarios. El resto de la cadena tiene apenas un pequeño porcentaje de esta torta. Esto es un buen ejemplo porque desde Apple, al menos a nivel hipotético, es algo explícito y claro. Pero ¿qué tiene esto? ¿Cuáles son las implicancias de esto? ¿Qué es lo que hace Apple? Desarrollo, investigación, diseño, software, marketing. Todo esto está dentro del sector de los servicios. Es decir, que Apple es más bien una compañía de servicios que de hecho produce bienes. Por lo cual, el 60% o incluso más de la ganancia final corresponde a esta parte de su cadena de valor. Esto se explica en gran parte por esta curva sonriente que vemos en la gráfica, muy distinta a una cadena de producción tradicional. Ahora tenemos una gran proporción del valor al comienzo de la cadena productiva y al final de la cadena productiva. ¿Qué quiero decir? El concepto, la investigación y el desarrollo, la marca, el diseño, todas estas actividades
van a tener cada vez una mayor proporción de las ganancias en la cadena de producción. También así, las opciones de finanzas, mantenimiento, servicios, el marketing se llevan otra parte de la ganancia de la cadena de valor. Desde Brasil, Latinoamérica y la mayor parte del mundo en desarrollo, que también incluye a los países de África, nos encuentra en el medio de esta cadena de valor, exportando bienes, sobre todo bienes más básicos, haciendo mucho del proceso de fabricación. ¿Cómo podemos cambiar esto para que el valor no solo se quede en las naciones más desarrolladas? En la mayoría de las economías, los servicios son los principales impulsores del crecimiento. Desde 1947 podíamos ver en la gráfica cómo todo no era en realidad tan diferente. Y las mayores ganancias de la cadena de valor, el 60% que se iba al PBI, es algo que representaba 3/4 del PBI de Brasil en el sector de los servicios. Pero el sector de los servicios es muy difícil de valorar. Tenemos que clasificarlo. Tenemos esta clasificación de Abashi del 2012 que los clasifica en 2 categorías: costos y valores. Los primeros son las funciones que ayudan a reducir los costos de producción. Por ejemplo, logística, transporte, servicios de infraestructura, reparación, etc. Pero hay otra categoría que son los servicios de valor. Funciones que contribuyen a agregar valor, diferencian los productos, los personalizan e incluso también a los servicios. Y así incrementan el precio del mercado. Incluyen proyectos de arquitectura, ingeniería, servicios de comunicación, marketing, branding, etc. Esto es algo que convierte a un teléfono no solo en un objeto, sino en algo que necesitas. Ya no es más un bien básico, es una necesidad. Para hablar un poco más de los servicios y su relación con el crecimiento, en 29 países desde 1950 hemos visto que todos los casos de producción se han reducido, ha habido un estancamiento, explicado por la productividad en el servicio del sector y cómo ésta no alcanzaba los límites. Esto significa que la fabricación en general, como sector, tiene que ponerse al día, ya que antes gran parte de esto no era tan fácil de manejar y comercializar. El mayor consumo también se asocia con mayores niveles de productividad del. Un minuto nomás, ningún problema. Esta es la última diapositiva. Así que bueno, cada vez los servicios son más importantes para generar valor en la cadena de valor global. Son necesarios los trabajos de gran calificación, capacitación y entrenamiento. Esto no es solamente concentrado en los Estados Unidos, en California, incluso en China hay regiones más grandes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas ventajas comparativas para promover el servicio de los valores locales? ¿Qué estrategias podemos utilizar para promover este valor? ¿Cómo podemos evitar que los mejores empleos y empresas se concentren en un puñado de localidades? Desde CBRA tenemos algunos programas que nos están ayudando a gestionar como App Digital, que nos ayuda a navegar un poco el mundo digital dentro del mundo también empresarial. Tenemos Catalysa,
que nos ayuda a promover empresas startup, también en conjunto con distintas universidades, también encadenamiento productivo, que es un programa de vinculación con empresas mucho más grandes y grandes proveedores, y también Brasil Mais, que es un programa para poder digitalizar estos procesos y hacerlos mucho más productivos. Muchas gracias. Obrigado, Rafael. Gracias, Rafael. Una presentación que creo que suma, nos da nuevos elementos a las presentaciones que veníamos teniendo anteriormente, y pone el foco en varios de los temas cruciales en la economía de hoy, vinculado a las pymes, a los servicios, al crecimiento, a los empleos, a los diferentes temas que también nos ha presentado Rafael y que creo que vamos a poder aprovechar en lo sucesivo. En el chat se han ido apareciendo algunas preguntas conceptuales que las vamos a ir respondiendo o pasando a los expositores luego de finalizar la siguiente exposición. Hay algunas preguntas sobre presentación de PowerPoint y demás que también están allí contestadas, que van a estar en el foro de la sesión, y también la grabación completa de la sesión está en el sitio del Foro Mundial. Le paso, pero bueno, esto está mucho mejor contestado por Juliano que por mí ahí, pero ahí tienen las respuestas a las diferentes preguntas que se han hecho. Le paso la palabra desde Colombia, desde Bogotá, a Juan Carlos Parada. Juan Carlos trabaja en la Alta Consejería Distrital TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es abogado, especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política, máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TIC. Ha trabajado más de 10 años como consultor en temas relacionados con la regulación de telecomunicaciones y el diseño e implementación de políticas públicas en TIC. Es coautor del Manual de Gobierno Digital y actualmente es asesor jurídico de la Alta Consejería Distrital de TICs en Bogotá, Colombia. Juan Carlos, te damos la palabra, te agradecemos que estés por los próximos 10 minutos. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. Espero que se me oiga bien. Voy a ir desplegando el PowerPoint que tenemos preparado para nuestra presentación. Perfecto. Un saludo muy especial para todos. Un saludo desde Bogotá. Arranco comentándoles que en el distrito capital, en Bogotá, esta actual administración empezó en el 1 de enero del año 2020 con un enfoque hacia la consolidación de un nuevo contrato social y ambiental para la transformación de Bogotá respecto a las necesidades que el siglo XXI nos exige. Bogotá es una ciudad que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando, que incluso en el contexto nacional ha venido recibiendo y creciendo a partir de la migración interna que hemos tenido a causa de distintos problemas sociales y de guerrillas que se han presentado. Y Bogotá ha sido el centro donde se han generado actividades, capacidades, empresas y ha venido creciendo. Sin embargo, el crecimiento estaba con un enfoque de economía tradicional y de industria tradicional, y se evidenció la necesidad de establecer unas condiciones, unos habilitadores necesarios para poder hacer frente a esos retos que la economía, que la cuarta revolución industrial nos impone. En ese sentido, en ese marco del Plan Distrital de Desarrollo que se expidió el año pasado, a principio de año y antes de pandemia, con este nuevo enfoque hacia la sostenibilidad y hacia el crecimiento, se planteó que nosotros en Bogotá deberíamos trabajar hacia la generación de capacidades, hacia la generación de oportunidades, a fomentar el empoderamiento de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que se encuentran en el territorio. Con ese enfoque empezó nuestro trabajo y nuestra actividad y hemos venido avanzando en distintos frentes. Ocurrió el escenario de pandemia y en ese escenario de pandemia hemos visto y evidenciado, como ya nos lo planteaba Marcelo, Laura, nuestros anteriores expositores,
efectivamente que la tecnología puede ser un habilitador para hacer que muchos cambios ocurran, pero también puede generar brechas o ampliar las brechas que ya existían. En ese contexto, Bogotá planteó y hemos planteado en Bogotá 4 líneas de trabajo específicas. Una que tiene que ver con una educación 4.0. Nos declaramos como territorio STEM en Bogotá para la generación de talento en ciencia, tecnología y matemáticas e ingenierías para poder atraer ese talento necesario. Hemos habilitado unos espacios de economía 4.0 para poder apoyar a todas estas empresas, a todo el ecosistema digital que está creciendo en el distrito y que está creciendo en Colombia, para poder atraerlo. Hemos generado un nuevo espacio de gobierno abierto y participativo, donde incluso a través de medios electrónicos, estando en pandemia, apoyamos el desarrollo de presupuestos participativos para localidades donde la sociedad pudo votar a través de medios electrónicos, página web o aplicaciones móviles respecto a cómo se iban a invertir recursos de la ciudad. Y creamos una agencia de analítica de datos para poder hacer uso estratégico de los datos, de la información pública y de los datos de los sectores para tomar decisiones de política basada en datos. Así entonces hemos declarado a Bogotá como territorio STEM. Esto significa que a partir de esta declaratoria estamos buscando crear condiciones para cerrar brechas en temas de educación. Hemos creado la Academia para la Cuarta Revolución Industrial y hemos activado una agencia de educación superior y ciencia y tecnología para atraer el talento, para formarlo y para también a los servidores públicos y a las personas que estamos trabajando dentro de la administración pública, generar esa cultura de cambio que nos permita afrontar estos retos del siglo XXI. Esta es un poco el impacto que queremos tener a partir del territorio STEM. Por términos de tiempo voy a ir avanzando un poco más rápido. Esta presentación igual se las compartiremos para que ustedes las puedan tener en cuenta. Con la Academia para la Cuarta Revolución Industrial y en este escenario nos hemos dado cuenta que sobre todo quiero hacer énfasis en un impacto muy grande que Bogotá y Colombia ha tenido en cuanto a mujeres y jóvenes. La pandemia, estos escenarios de economía del cuidado, la necesidad de crear las condiciones para que las personas puedan trabajar por medios electrónicos como lo estamos viviendo actualmente en escenario de pandemia, ha llevado a que muchas mujeres tengan que renunciar a su actividad económica para poder hacer y atender las gestiones del cuidado. Y asimismo, no sé si todos lo tengan presente, pero actualmente en Colombia se está viviendo un escenario de discusión donde la juventud principalmente está en las calles protestando, solicitando que sean escuchados y que se lean atendidas sus necesidades. Ellos nos están planteando, y es algo que esta administración distrital está escuchando, necesitan tener acceso a oportunidades, necesitan tener acceso a capacitación y necesitan ser escuchados y representados. En ese sentido, la alcaldesa hace 2 días nos ordenó a la administración distrital que hiciéramos un replanteamiento de nuestras acciones y que planteáramos cómo a partir de lo que estamos haciendo de los distintos frentes y nosotros particularmente en la Academia para la Cuarta Revolución Industrial y en la formulación de la política Bogotá Territorio Inteligente, qué acciones podemos acometer para cerrar esta brecha de género y para poder darle acceso a los jóvenes y a las personas que en este momento lo están solicitando al mercado laboral y generación de capacidades. Y para esto Bogotá como ciudad tomó una decisión, y es que 2.000 billones de pesos, que en una traducción estimativa a dólares sería cercanos a 500 millones de dólares, se han reordenado en el gasto para poder hacer frente a este cierre de brechas. Principalmente irán dirigido a un programa muy grande que tiene el distrito y que ha venido implementando desde el año pasado, que es de generación de renta básica para cubrir a los hogares que han caído en extrema pobreza a causa de la pandemia, pero también para darle facilidad de acceso a las personas que lo solicitan a programas de ayuda que van desde facilitarle a los niños que están en colegios públicos poder acceder también a los refrigerios que antes recibían en las instituciones educativas, ahora los están recibiendo en su casa, poder acceder a créditos y microcréditos para pequeñas y medianas empresas, e incluso para las personas que están en población productiva. Todos estos programas eran programas que la administración distrital ya estaba desarrollando,
pero que con esta orden que hemos recibido estamos incluyendo más recursos para poder hacer frente a eso y para poder impactar la generación de empleo. También hay algo muy importante, y es que en tanto que han cambiado los modelos laborales, Bogotá es una ciudad muy grande, estamos cerca de 9 millones de personas y no estamos concentrados en un sitio específico, estamos distribuidos y los desplazamientos son muy complejos. En ese sentido también estamos destinando recursos para generación de capacidades que permitan a las personas aprovechar la tecnología para poder trabajar desde sus hogares o para fomentar algo que llamamos en la política de territorio inteligente una ciudad de 30 minutos, que no tengamos que desplazarnos 1 hora, hora y media o 2 horas para cumplir nuestro propósito, sino que lo podamos hacer en el espacio en donde nos concentramos. Esto entonces, como le decía, busca aportar al cierre de brechas, a mejorar la movilidad laboral y también a traer el talento que necesitamos en el distrito para poder hacer que todos estos temas ocurran. Nosotros también entendemos que desde el distrito, desde la administración pública, somos los que generamos las condiciones y habilitamos estos cambios para que ocurran, pero aquí es necesario trabajar muy de la mano con el sector productivo, con las empresas, con todo el ecosistema digital TIC para poder hacer que estos cambios sean una realidad. Esto es entonces lo que estamos trabajando en términos de generación de capacidades de Academia 4.0. Adicionalmente, en Economía 4.0 estamos acompañando programas de transformación digital y de generación de competitividad para las MIPYMES. Esto lo hacemos a partir de la facilidad en el acceso al crédito o el acompañamiento en los procesos de transformación digital. Venimos trabajando muy de la mano con todo el ecosistema de innovación y emprendimiento, generando intraemprendimientos e innovación pública. Ya voy a cerrar, Enrique, perdón. Y apoyando todo el cambio de paradigma respecto a cómo podemos generar capacidades para que Bogotá estos cambios ocurran y sean una realidad. Adicionalmente, como les comentaba, también estamos trabajando en plataformas de gobierno abierto, donde a partir de la participación y la creación directa con la ciudadanía, podamos identificar problemáticas de ciudad y con el trabajo en conjunto solucionarlas. Adicionalmente, tenemos unas agendas de transformación digital donde se encuentran los proyectos que están planteados dentro del Plan Distrital de Desarrollo que buscan a partir del uso de tecnología poder enfocar y poder crear condiciones para generar ese cambio de paradigma y mejorar la calidad de vida en el territorio, como les había comentado inicialmente. Por último, quería comentarles que también se dio la creación de la Agencia Analítica de Datos. Esta es una agencia pública que busca generar las condiciones para, a partir del uso y aprovechamiento de la información, generar proyectos o productos de valor agregado que le permitan a la alcaldía tomar decisiones de política basadas en datos y evidencia y que respondan a mejoras en los servicios para los ciudadanos. Tenemos finalmente también, perdón, el último, ya con esto termina, la creación del Laboratorio de Innovación Pública Digital que busca crear y habilitar el cambio cultural dentro de la administración pública. Sabemos que así como tenemos que enfocar el trabajo hacia afuera y acercar al ecosistema, al interior de nuestras administraciones también tenemos que hacer un trabajo muy, muy importante para poder generar condiciones que habiliten estas transformaciones en el territorio. Ya con esto termino, Enrique. Muchísimas gracias a todos. Aquí queda el contacto del Alto Consejero Distrital TIC y les agradezco a todos por habernos permitido participar en este espacio de presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias también por la adecuación de tiempo y por haber un poco en este contexto de complejo haber podido acompañarnos en esta actividad. Bueno, como habrán visto, en el chat tenemos muchísimos felicitaciones y saludos. Creo que han sido 5 presentaciones de excelencia. Vamos a pasar, como les decíamos, a la segunda parte, que son unos 3 minutos para cada uno de los participantes, con la idea, y volviendo a retomar a Marcelo, que podamos avanzar hacia algo de co-creación tomando aspectos que los demás hayan tomado. Creo que han sido 5 presentaciones bastante complementarias, con el territorio como eje, pero abordando aspectos diferenciales, y por eso me ha parecido personalmente muy rico. Juan Carlos, para que lo tengas en la cabeza, una pregunta que tienes ahí, claro, por el caso de Bogotá Capital,
y habla de que el caso Bogotá, pregunta Luz, muestra una crisis que desborda el territorio local, obliga a pensar el vínculo con lo nacional y con lo supranacional, y cómo coordinar estos ámbitos en el contexto de pandemia es una de las preocupaciones que aparece ahí como pregunta. Marcelo, te preguntan cómo hacemos para generar una cultura de innovación en el sector público municipal, donde aún las competencias y los modelos de gestión están aún muy atados a una cultura analógica, con muy bajas capacidades en competencias conversacionales, que mencionabas, e institucionales, y habla principalmente, se refiere, dice, a los municipios del interior de Córdoba. Laura, tenés varias preguntas y varios pedidos de tu presentación que ha generado muy buenos comentarios. Te preguntan cómo se está asistiendo a las pymes que se están transformando digitalmente a expandir su operación internacional, el tema de internacionalización de pymes. ¿Cuál es la hoja de ruta para fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales en la política presentada? El tema vinculado a la ausencia de trabajadores capacitados y especializados en las competencias requeridas. Se pregunta si se está haciendo un relevamiento de estos requerimientos, por ejemplo, con las universidades y en particular con la Universidad de Córdoba. Bueno, estas son algunas de las preguntas que van apareciendo. Para terminar en tiempo tenemos unos 2 minutos para cada uno de nuestros colegas y lo siento mucho, pero es lo que hay. Y le paso la palabra a Fernando, desde Chile. Fernando Verdugo. Bueno, mientras se engancha Fernando, Marcelo, que ahí te veo presente. Sí, bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Para responder y para dejar unas reflexiones finales. Primero que nada, para poder fomentar la cultura de innovación, es estar convencido que la dinámica, que la cultura de innovación, digo, es la dinámica adecuada para poder transformar los sistemas en los cuales nosotros pertenecemos. Luego generar una conciencia colectiva. Difícilmente nosotros podemos transformar algo si no podemos distinguir lo que queremos, y esa distinción se logra a partir de observar claramente. Cuando hablo de observar, hablo de entender qué desafío tenemos, hablo de poder experimentar y hablo de poder materializar. Tercero, poder hacer que la innovación sea un programa y no un proyecto, haciendo una distinción entre que un programa empieza y termina y un proyecto empieza y no termina, digo, y el proyecto empieza y termina. La innovación debe verse como un enfoque metodológico de que nos puedan poder, la posibilidad de tener implementaciones generalizadas. Es decir, esta distinción entre programa que empieza y no termina y proyecto que empieza y sí termina. Luego generar comunidades de aprendizajes y comunidades de acción, haciendo también la distinción que una cosa es el aprender y otra cosa es el conocer. El conocer es un momento, mientras que el aprender es un proceso. Nuestro foco que no sea el conocer solamente, sino que sea el aplicar el aprendizaje para poder a partir de allí potenciar ese conocimiento puesto en acción. ¿No? Y en este sentido las competencias para poder desarrollar que tengan que ver con la adaptabilidad, la apreciatividad, la curiosidad, la escucha empática, la experimentación, la colaboración. Luego practicar. La innovación se hace disciplina cuando es práctica permanente. Esto es entendiendo, explorando y materializando. Y luego pensar en grande, empezar en chico y generar rápidos resultados. Yo creo que en este sentido es muy importante este concepto del triángulo de Sábato, la triple hélice, ¿no? Tratar de hacer una convergencia entre el sector público, el sector privado y la academia. Y para innovar, finalmente, el diseño emocional que debemos tener tiene que ver con tener una esperanza intacta, un entusiasmo puesto en valor, una actitud positiva y echar manos a la obra con mucha proactividad. Muy bien, Marcelo.
mil gracias. Siempre nos dejás quemándonos la cabeza. Está buenísimo y es un poco el objetivo de estas actividades. Fernando, te damos la palabra para tu última intervención. Tenés un par de minutos. Sí, muchas gracias, Enrique. Básicamente afirmar 2 o 3 cosas que ya exponíamos en nuestro trabajo. El trabajo del futuro debe rescatar el carácter ético del trabajo, ético y épico. La posibilidad de construirse el hombre, la mujer en el trabajo, eso debe estar en el centro de la discusión. Los saberes locales como motor de la innovación. Nosotros en los gobiernos regionales tenemos un fondo de innovación para la competitividad, alcanzan estos fondos por proyecto $300.000 y hemos impulsado que desde la oferta de la universidad para innovación para la competitividad, hemos empujado la discusión, la conversación con la gente en los territorios para que esas innovaciones hablen para la gente, hagan para la gente, y no sea solo el proyecto de innovación de una universidad pensando el territorio, que sea una expresión de la necesidad del territorio, de la gente, que el territorio no es paisaje, es su gente. Así que eso quisiéramos aportar. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante sobre el rol de la academia en su vínculo con el territorio. Antes de pasarle a Laura, aparece una pregunta también de Luz, que en lo personal comparto, acerca de si hay evaluaciones de las políticas de fomento en microemprendimientos y microfinanzas, que han habido y hay muchas, y que, dice Luz, no necesariamente contribuye a reducir los problemas de pobreza y en algunos casos las ha aumentado. Simplemente los tiro como un tema para que tengan presente si alguien lo quiere retomar. No es exactamente tema de este panel, pero realmente es un tema muy interesante. Laura, te paso la palabra por 2 o 3 minutos. Bueno, gracias, Enrique. Voy a retomar algunas de las preguntas. La verdad que en el tiempo no tuve espacio para exponer todas las políticas integrales en relación a la temática, pero referido a transformación digital PYME, sí hay una política y un programa que incluye capacitación, asistencia técnica, financiamiento. Hay una línea de financiamiento específica para la transformación digital con subsidio de tasas por parte de la Secretaría, que es el Fondo de Desarrollo Productivo Nacional, y también cubre cierto porcentaje de garantía, y además también hay un Plan Federal de Desarrollo Exportador PYME que incluye todos estos aspectos. Por eso ahí les pasé la página web, porque quizás pueden explorar en más detalle algunas de estas propuestas. Después, en cuanto a la hoja de ruta para fortalecer los gobiernos subnacionales, bueno, ahí también establecimos una serie de instancias. En principio el Consejo Federal PYME, que está establecido por ley nacional, que es donde el secretario PYME es quien está en la cabeza, y es una reunión de consensos con todos los ministros de áreas productivas de todas las provincias. Pero por otro lado también impulsamos desde el año pasado, en el marco de la pandemia, foros regionales, foros productivos regionales, donde también las instancias de gobierno nacional y subnacional provincial se dan espacios para discutir problemáticas también inherentes al sector productivo y a los nuevos desafíos de acuerdo a las realidades de cada región. Y en esa línea, digamos, un paso más que estamos dando también es el trabajo de articulación con los gobiernos locales, que era otra de las preguntas hacia dónde iba. Bueno, en línea, en varias de las líneas, digamos, estamos trabajando, por ejemplo, en capacitación. Van a poder presentar propuestas o planes estratégicos de capacitación de sus territorios, y van a ser acompañados mediante financiamiento desde la Secretaría PYME y la Agencia Nacional de Capacitación que les mencionaba. Pero asimismo también tenemos un diálogo y un vínculo permanente, y esto en línea que también lo mencionaba antes Marcelo, la importancia del diálogo y la construcción de consensos, no solo para el cambio cultural, vinculado a la innovación, sino también para estos desafíos, digamos, de articulación público-privada y con el sector del conocimiento. Así que hay varias de esas líneas. Y el tema no sé si me queda un poco de tiempo, el tema 15 segundos. Bueno, trabajadores calificados. Nosotros en nuestra instancia, el área de intervención es el sector productivo. También el Ministerio de Trabajo está realizando relevamientos y estamos articulando que en la página web van a poder encontrarlos también los relevamientos. Bueno, gracias Laura, disculpas. Lo bueno es que todos nos vamos a quedar con ganas de escucharnos más.
porque realmente la riqueza conceptual ha sido enorme. Rafael, 2 minutes. Rafael Moreira. Bueno, mientras se conecta Rafael, vamos con Juan Carlos a Bogotá. Juan Carlos Parada. Perfecto, Enrique, gracias. Puntualmente respecto a la necesidad de entender que estas acciones no solamente se pueden abordar desde lo local, obviamente es necesario poder articularlas con las acciones del gobierno nacional, con las acciones que se puedan adelantar en otros escenarios. En Bogotá hemos avanzado mucho en términos de poder también vincular a los municipios, a las municipalidades que están cercanas al territorio. Bogotá no está constituido como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, donde también en algunas organizaciones administrativas está el Gran Buenos Aires. Sin embargo, estamos trabajando en algo que es la creación del área metropolitana, que nos permita vincular y coordinar acciones con los municipios satélites que están alrededor de nuestra ciudad y que también brindan y ofrecen unas oportunidades muy importantes para el desarrollo, para la generación de empleo. Me disculpo también en estos escenarios de pandemia y de trabajo en casa, la hija me acompaña. Particularmente es importante poder articular esas acciones entonces con el gobierno nacional, con el gobierno local y con las municipalidades que tenemos alrededor. Y adicionalmente también poder participar en estos escenarios donde aprendemos de buenas prácticas y de experiencias internacionales que nos permiten enriquecer las acciones que estamos haciendo. Y puntualmente respecto al tema de las acciones concretas que hemos adelantado en el distrito para hacer frente a esto, uno de los frentes grandes que tenemos, además de la creación del área metropolitana, es dentro de la política y dentro del Plan Distrital de Desarrollo, se estableció que todas las acciones que hagamos deben tener ese enfoque regional, deben involucrar a todas las municipalidades y debemos facilitar el acceso y a la generación de oportunidades que no solamente nos permitan a los ciudadanos del territorio de Bogotá hacerlo, sino los de toda la región. Adicionalmente, en la coordinación con el gobierno nacional, uno de los puntos críticos en los que venimos trabajando es en la facilitación del acceso a empleo de las personas que tanto Bogotá como la Nación ha venido formando. Doy un ejemplo, el año pasado la Nación hizo un esfuerzo muy importante para formar cerca de 2.000 científicos de datos. Esos 2.000 científicos de datos fueron formados con recursos de la Nación y en Bogotá estamos buscando cómo en el sector público o en el sector privado les facilitamos el acceso a esa formación, que es talento que necesitamos. Gracias y con eso termino. Perdón. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, por el esfuerzo de haber participado a último momento y una tan completa presentación. Rafael, 2 minutes, please. Tienes 2 minutos, Rafael, solo 2 minutos. Primero que nada, ha sido un placer estar aquí. Solo quería agradecerles una vez más. Es un placer estar con ustedes. Creo que estamos hablando de un desafío global que requiere coordinación local. Es realmente algo que tenemos que trabajar para poder digitalizar a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas, pero eso no es suficiente. La digitalización es el primer paso. Tenemos que pensar en formas de asegurarnos de que las pequeñas firmas puedan diferenciarse en este mundo digital. De otra manera, solo se trata de estar compitiendo por el precio. Es casi imposible competir por el precio cuando hablamos de grandes minoristas como Amazon o cualquier otro. Tenemos que pensar en formas de trabajar con lo local, lo que nos distingue en el sentido local. Lo que después también se pueda transformar en darnos una mayor proporción en las cadenas más globales. Es un tiempo de grandes desafíos, pero creo que podemos lograrlo. Bueno, obrigado Rafael, muchas gracias. Estamos ya cerrando, acá me están apurando bastante porque ya está pronta la sala siguiente
y entrando la siguiente sesión. Uno de los pocos poderes que tiene uno como moderador, además de ser de policía del tiempo, es hacer un resumen final, pero tampoco voy a tener tiempo para poder hacerlo. De todas maneras, me llevo una riqueza, y creo que todos nos llevamos una riqueza enorme, un agradecimiento muy grande a los expositores. Repito que una de las cosas importantes de esto es quedarse con ganas de más, y creo que todos nos quedamos con ganas de tener más contenidos de lo que nos han aportado los colegas en esta lógica de lo local en lo global y lo global en lo local, y creo que, bueno, que hemos dado la talla con este tema tan trascendente en el mundo de hoy. Así que, tal como dice Emilio, tenemos el espacio de colaboración, seguiremos co-creando, como dice nuestro compañero Marcelo, en esta lógica de innovación, como nos dice Fernando. Y un saludo grande, estamos terminando en la hora que nos han planteado. Muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo en el camino. Un saludo grande. Muchas gracias, Enrique. Muy buena moderación. Felicitaciones. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Que estén bien.